Presencia Politécnica en Michoacán. Buenas tardes. Gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jaime Nava Velázquez. Bienvenidos a la 10ª emisión del programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, 21 de octubre del año 2014, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TVC Canal 34 Jiquilpan. Con este programa, al igual que en los dos anteriores, pretendemos darle continuidad a la presentación de los trabajos de investigación o apoyo a las comunidades rurales que se han realizado o están en desarrollo en el CIDIR Unidad Michoacán. En este 10º programa me acompaña el doctor Hipólito Cortés Madrigal. A continuación voy a presentar sus datos curriculares más importantes. Por lo que se refiere a su formación académica, el doctor Hipólito Cortés Madrigal es ingeniero agrónomo parasitólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, en Chapingo, México, estudios que realizó en el periodo de 1975 a 1982. Tiene una maestría en ciencias en entomología y acarología del periodo de 1988 a 1990 en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillo, Texcoco, Estado de México. Y posteriormente un doctorado en Ciencias en Entomología y Acarología de 1996 al 2001 en el mismo Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, Montecillos, Texcoco, Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Dentro de la trayectoria laboral se ha desempeñado como inspector de campo en la Dirección General de Sanidad Vegetal de Zagarpa y en el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario en Huamantla, Tlaxcala. Ha sido profesor investigador del Colegio de Posgraduados Campus Tabasco en Cárdenas, Tabasco, y actualmente es profesor investigador del CIDIR IPN Unidad Michoacán. Es parte de la planta docente de la maestría que tiene el CIDIR en Producción Agrícola Sustentable. Dentro de las publicaciones tenemos que tiene en su haber alrededor de 50 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, 8 capítulos de libros, diversos folletos de divulgación, diversos cursos de posgrado dentro y fuera del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, ofrece cursos para productores y técnicos. Asimismo, tenemos su participación en diversas conferencias sobre control biológico de plagas. Cuenta con más de 70 resúmenes en congresos nacionales e internacionales y en el aspecto docencia, como ya mencionábamos, ha participado en cursos de maestría y doctorado, tanto en el Instituto Politécnico Nacional como en otras instituciones. Y por lo que se refiere a la formación de recursos humanos, ha dirigido más de 10 tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde en este programa. Buenas tardes. Gracias, Jaime. Comentábamos que en los inicios del CIDIR, la investigación estaba organizada a través de programas de investigación. La idea de que estos programas estaban integrados por diferentes proyectos. Cada uno de sus proyectos tenía un objetivo específico y al lograr esos objetivos específicos se iba a lograr un gran objetivo que era el del programa. Uno de los programas que existían era el programa agrícola, y dentro del programa agrícola había un aspecto que se consideraba y que sigue siendo fundamental, que era el de las plagas y enfermedades, sobre todo en una región de vocación agrícola como la Ciénega de Chapala, pues esto tenía gran importancia. Sin embargo, en aquel entonces los proyectos estaban fundamentalmente dirigidos a conocer qué tipo de plagas eran, cuál era su dinámica poblacional y sobre todo a aportar algunos métodos de carácter químico para el control.
Todo esto afortunadamente ha venido evolucionando. Precisamente el doctor Hipólito trabaja un aspecto fundamental de investigación en el centro que va ligado con cuestiones de docencia que se refiere a lo que es el control biológico. Lo primero que me llama la atención es el título del trabajo, el título de esta charla que hemos tenido, que vamos a tener el día de hoy, y que precisamente es trabajando con la naturaleza, el control biológico de plagas. Y la primera pregunta es, ¿por qué este título, doctor? ¿Por qué este título para esta plática enfocado fundamentalmente a lo que es el trabajo de investigación y docencia que hace usted en el centro? Claro, gracias Jaime por la invitación también. Y bueno, siempre que se me invita a participar en conferencias de divulgación o pláticas de divulgación, pensamos mucho en el título, sobre todo cuando va a un público amplio que llame la atención. Y esto es precisamente para llamar la atención de la sociedad en el sentido de reconsiderar el desarrollo actual, en donde nosotros consideramos en muchos de los casos estamos trabajando contra la naturaleza. Los problemas los estamos viviendo día con día de este desarrollo y pues generalmente la naturaleza es la que triunfa, ¿no? La fuerza natural es mayor que la humana y entonces ese trabajar en contra siempre nos trae problemas. Trabajar con la naturaleza, en este caso el control biológico, es algo que ocurre de manera natural, incluso el ser humano no está exento de control biológico. En el caso de los insectos, que es donde básicamente trabajo yo, el control de insectos plaga, pues aprovechar esos recursos naturales, ese fenómeno natural que es el control biológico, en donde unos insectos atacan a otros y para nosotros unos son los buenos y los otros los malos, que son las plagas. Entonces, aprovechando estas enseñanzas naturales, de ahí el título de la plática. Sí, dicen que la humanidad está regresando a lo que es la naturaleza. Creo que el momento en el cual nos encontramos como humanidad tenemos que reconsiderar muchas de las actividades y regresar a lo que la naturaleza nos ha dado o nos está dando. Entonces, en este caso es el control biológico, pero en muchos otros aspectos de las actividades productivas y de nuestra vida misma, estamos viendo que es muy importante el regresar a lo que la naturaleza nos ha dado y regresar a ese conocimiento que ha ido forjando la humanidad a través del tiempo. Así es. Entonces, se ha preparado esta primera cápsula que vamos a ver a continuación y que se ha titulado Los insectos en el desarrollo humano. Los insectos en el desarrollo humano. Con más de 1 millón de especies, los insectos son el grupo más numeroso de organismos que habitan nuestro planeta. Aunque tienen diferentes hábitos alimenticios, los insectos son conocidos más bien por constituirse en una de las principales plagas que limitan el desarrollo humano, ya sea por el daño directo que nos ocasionan, como por ser vectores de importantes enfermedades, pero también por ser nuestros principales competidores por alimentos. Como respuesta a los daños infligidos por los insectos, el hombre ha desarrollado diversas estrategias de control, pero desde los años 40 el control antinatura mediante productos químicos ha sido la principal estrategia de control. Actualmente, son miles de millones de toneladas de plaguicidas las que se aplican a nivel mundial para el control de plagas de insectos. Aunque a primera vista la efectividad de los insecticidas no puede negarse, el constante uso y abuso de dichos productos ha ocasionado numerosos problemas, entre ellos contaminación del agua, suelo y aire, eliminación de organismos benéficos como insectos polinizadores y otros que se alimentan de plagas, el surgimiento de nuevas plagas y la resistencia desarrollada por ellas a los insecticidas, entre otros. Como respuesta a lo anterior, el productor agrícola incrementa dosis y tiempos de aplicación, así como mezclas de productos, lo que agrava más el problema. Finalmente,
El deterioro de la salud humana por las aplicaciones y los residuos de productos químicos en nuestros alimentos es el aspecto que más preocupa al ser humano. Por las anteriores razones, el control químico como única estrategia de control de plagas ha demostrado ser ineficiente e insostenible en el tiempo, por lo que la primera recomendación es utilizar el control químico dentro de lo que se denomina manejo integrado de plagas. Este consiste en utilizar todas las estrategias disponibles para el control de plagas y solo si es necesario dejar como último recurso el uso de insecticidas químicos. Existen diversas estrategias que pueden incorporarse, entre ellas control cultural, resistencia vegetal a plagas y enfermedades, uso de feromonas de insectos, insecticidas de origen vegetal y quizá el más importante, el control biológico de plagas. Los insectos Muy en bien, el... regresamos de esta primera cápsula. Doctor, ¿algún comentario que tuviera sobre ella? Bueno, creo que ha sido muy clara la cápsula, pero sí me gustaría recalcar de que el control químico, que todo el mundo conoce, pues tiene muchos problemas colaterales. También este método de control, los productos químicos se originan a partir del petróleo y entonces si el petróleo se supone se va a agotar, es una tecnología pues no renovable, digámoslo así, en un tiempo determinado. Por lo que es urgentísimo que la gente, el consumidor sobre todo de alimentos, esté más consciente de que el uso del control químico no es una solución a largo plazo y que necesitamos buscar alternativas, ya se mencionaron algunas de ellas, pero lo que yo trabajo y lo consideramos con mayor fortaleza ecológica es el control biológico de plagas. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes al programa Presencia Politécnica en Michoacán. Presencia Politécnica en Michoacán. Presencia Politécnica en Michoacán. Continuamos con su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Esta tarde estamos conversando con el doctor Hipólito Cortés Madrigal sobre el aspecto importante que reviste el control biológico. En la primera cápsula observábamos sobre los problemas que se tienen o los inconvenientes de utilizar únicamente el control químico, que es necesario buscar alternativas para el control de estas plagas. Pero doctor, ¿nos podría comentar qué es una plaga? ¿Cuáles son los factores que detonan la aparición de una plaga? ¿Por qué se hacen tan frecuentes las plagas y por qué llegan a tener esa importancia económica que impacta la producción de determinado cultivo? ¿Nos podría comentar esto, por favor? Claro que sí, Jaime. Esto es algo muy importante al momento de tomar decisiones en control de plagas, el saber qué es lo que constituye, lo que causa una plaga determinada, en este caso de insectos, y lejos de lo que mucha gente piensa, de que cualquier individuo, cualquier insecto ya es una plaga o se hace necesario aplicar algún químico, pues no es así. Para que exista una plaga, nosotros definimos una plaga como una población de organismos de alguna especie determinada que en cierto número, o sea, al incrementar sus poblaciones, puede ocasionar daños al ser humano. En este caso, daños directos o daños indirectos. En el caso de la agricultura pueden ocurrir los dos. Desafortunadamente, el productor controla de manera calendarizada, sin considerar las poblaciones de insectos, y entonces ocurren muchos de los problemas que ya hemos comentado, de la resistencia, por ejemplo, de las mismas plagas,
eliminación de enemigos naturales por el uso y abuso de este control químico. Entonces es muy importante en este caso considerar lo que llamamos umbrales económicos, es decir, el nivel poblacional de una plaga determinada o de una especie de insectos que se constituyen plaga, para poder aplicar algún control determinado. En este caso el control químico pudiera ser, pero que necesariamente tiene que redituar el costo de ese control, lo que vamos a recuperar o a evitar de pérdidas en el cultivo. De no ser así, pues estamos tirando dinero. Entonces es muy importante conocer realmente lo que es una plaga. No es tan sencillo, se requiere de algunos adiestramientos, de algunos cursos de capacitación técnica, para que el productor o el mismo técnico incluso pueda comprender esta definición de lo que sería una plaga. Ahora hay muchas plagas, o hay algunas plagas que son introducidas de otras regiones, de otros países. Un ejemplo, aunque no sea agrícola, el mosquito del dengue no es nativo de América, fue introducido, y entonces cuando no tienen sus competidores biológicos, o incluso el clima que los regula a veces, pues se constituyen en grandes poblaciones, y en esos casos, quiero decir, en este caso de plagas exóticas que son de otros lugares, necesariamente la única solución es el control biológico, únicamente. El control químico no funciona ahí para nada, entonces se tiene que ir al lugar de origen buscar e introducir esos enemigos naturales que pudieran regular las poblaciones de esa plaga. El control biológico no es extinción de plagas, no es eliminación, es un equilibrio a niveles en que no nos causa daño el organismo plaga. Sí, yo me acuerdo que veíamos antes que precisamente todos estos insectos que se comportan como plaga están en equilibrio con los ecosistemas, pero ¿qué es lo que pasa? Al presentarse alguna alteración en el ecosistema, estos insectos plagas de manera natural tienen la función de eliminar aquellos individuos que están enfermos, que están viejos, que están decrépitos, para mantener una población sana. Pero cuando hay una alteración, pues obviamente esto produce que estos organismos se comporten, eliminando gran parte de los individuos y afectando ya una situación de carácter natural. Durante mucho tiempo se habló del manejo integrado de plagas. ¿En qué consiste esto, doctor? Bueno, antes de que continuemos, mencioné una de las causas de la aparición de plagas, que son la introducción de nuevas especies, pero también hay otras causas, como la misma tipo de agricultura que practicamos, donde grandes extensiones de un solo cultivo, de una sola especie, favorecen el incremento de algunas poblaciones de insectos nativos, pero se constituyen en plagas. Tienen toda la comida disponible, pero adicionalmente aplicamos los llamados plaguicidas o pesticidas, que está mal dicho, son plaguicidas químicos, y entonces eliminamos a los enemigos naturales o a las poblaciones de insectos que regulaban también a esas plagas. Entonces es un círculo vicioso. Eventualmente también los insectos plaga desarrollan resistencia por el constante uso y abuso de insecticidas, y es un círculo vicioso del que es difícil de salir. Entonces son algunas de las causas que favorecen el desarrollo de poblaciones, de grandes poblaciones de plagas. Y en el caso del manejo integrado, pues el manejo integrado de plagas es un término que se acuñó ya hace algunas décadas, precisamente reconociendo a nivel mundial de que una sola estrategia de control, mucho menos el químico, es insuficiente para lograr el control de una plaga determinada. Se tiene que hacer uso de diferentes estrategias, diferentes herramientas, por ejemplo el control biológico, mencionábamos en un principio, el uso de feromonas, la resistencia vegetal, variedades resistentes, en fin, hay una serie de medidas conocidas, pero desgraciadamente poco utilizadas, conocidas a veces por los técnicos, no por los productores, y pues la misma agricultura moderna no permite a veces utilizar esta amplia diversidad. En realidad el control químico reconoce el aspecto ecológico, la conservación ambiental, etcétera, y al final el control químico, de ser necesario. Sería algo similar a los humanos, en donde la medicina, los antibióticos, únicamente se recomiendan cuando es necesario realmente, ¿verdad? Antes, pues, estrategias culturales, ¿verdad? En el campo sería lo mismo, que hay muchas y diversas estrategias de control cultural, control biológico, variedades resistentes, etcétera, ¿verdad? Que eso puede controlar de una manera más armónica a lo que son las plagas.
no quiero decir, honestamente, manejo integrado no excluye el control químico, pero sí un buen uso de él. Muy bien. Se ha preparado una segunda cápsula sobre el control biológico de plagas, que como se señalaba es una herramienta de este manejo integrado de plagas. Entonces vamos a pasar a esta cápsula. Del total de especies de insectos, solo una pequeña cantidad de ellas constituyen plagas, mientras que la gran mayoría de las especies de insectos son inofensivas e incluso benéficos para el desarrollo humano, tal es el caso de los enemigos naturales de plagas. En efecto, dentro de los insectos se encuentran también especies que se alimentan de otros insectos, por lo que ese conocimiento nos puede ser de utilidad en el control de plagas. Ya ha sido mencionado que la mejor manera de controlar las plagas de insectos es aprovechar la guerra que mantienen entre ellos mismos. A ese conocimiento le denominamos control biológico de plagas. Aunque desde la antigüedad se conoce de los beneficios del control biológico, a partir de los años 40 la humanidad se apartó de las enseñanzas de la naturaleza y optó por un método de control de plagas antinatura, denominado control químico. Sin embargo, está demostrado que uno de los métodos de control de plagas con mayores bases ecológicas lo constituye el control biológico mediante el empleo de organismos que regulan de manera natural las poblaciones de organismos dañinos por el hombre. Sin embargo, está demostrado que uno de los métodos de control de plagas con mayores bases ecológicas lo constituye el control biológico mediante el empleo de organismos que regulan de manera natural las poblaciones de organismos dañinos para el hombre. 3 grupos de enemigos naturales de plagas son conocidos: depredadores, parasitoides y entomopatógenos. Los depredadores están constituidos por insectos cuya característica es que requieren alimentarse de numerosos individuos para contemplar su ciclo de desarrollo. Tanto hembras como machos se alimentan de insectos, y en varias de las especies, tanto los estados inmaduros como los adultos se alimentan de insectos. Los adultos de diversas especies de depredadores suelen alimentarse de néctar y polen de las flores. De ahí la importancia de mantener plantas con esas características dentro acerca de los cultivos agrícolas. Los parasitoides, por su parte, son insectos donde solo la hembra lleva a cabo la acción de parasitar a otro insecto, que más tarde desarrollarán interna o externamente como parasitoides. Los machos solo cumplen su función reproductiva y en muchas especies ni siquiera existen machos. Al igual que los depredadores, los adultos de los parasitoides se alimentan de néctar de las flores. Por su parte, el grupo de los entomopatógenos son microorganismos que ocasionan enfermedades en los insectos. Se conocen bacterias, hongos, virus, protozoarios y nemátodos capaces de causar enfermedad en insectos. Con excepción de los protozoarios, los demás microorganismos que atacan insectos suelen ser inofensivos para el hombre y otros animales. Los 3 grupos de enemigos naturales pueden utilizarse mediante 3 estrategias: importación, incremento y conservación. De los 3, el menos atendido y el más importante es el control biológico por conservación. El control biológico por conservación incluye todas las estrategias que favorecen la conservación e incremento en el campo de enemigos naturales de plagas, de manera que las poblaciones de insectos fitófagos, es decir, que se alimentan de plantas, no lleguen a constituirse en problema. Sin embargo, la anterior filosofía no va de acuerdo con el desarrollo agrícola moderno, donde la siembra de monocultivos extensivos y el uso y abuso de productos químicos inhiben la presencia, diversidad y desarrollo de poblaciones de insectos, de modo que en estos sistemas agrícolas existe un desbalance de las poblaciones de organismos. Unas cuantas especies vegetales, abundantes poblaciones de pocas especies y bajas poblaciones de numerosas especies de insectos. Es evidente que bajo ese enfoque de producción agrícola es insostenible el control biológico de plagas.
Contrario al desarrollo agrícola moderno, que promueve la total eliminación de la vegetación, diferente al cultivo y al control químico indiscriminado de insectos, la estrategia de producción agrícola alternativa promueve la diversidad vegetal como base para restituir y mantener el equilibrio entre las diferentes poblaciones, esto es, la conservación de los recursos naturales para el control de plagas, y a ese proceso le denominamos trabajar con la naturaleza. Muy bien. A mí me gustaría que en este siguiente bloque comentáramos qué es lo que estamos haciendo en el CIDIR. O sea, hemos hecho un preámbulo muy importante sobre la importancia que tienen los insectos, los problemas que pueden causar, el control biológico de plagas, la importancia que tiene esto en una región agrícola, aquí como la Ciénega de Chapala, pero ahora me gustaría que abordáramos ya directamente qué es lo que hemos estado trabajando en el CIDIR en relación a este tema. Claro que sí, Jaime, pues es muy amplio para resumir en un programa, ¿verdad?, de ese tipo, pero básicamente nuestro trabajo ha sido enfocado al control biológico. En el caso nuestro trabajo en el CIDIR ha sido con una plaga muy importante que es la paratriosa del jitomate. Hemos estado trabajando con hongos entomopatógenos también, con el desarrollo de injertos como base importante del control de plagas, injertos de jitomate, y en la búsqueda de enemigos naturales, principalmente de los entomopatógenos. Entomopatógenos que no es otra cosa que microorganismos que causan enfermedades en insectos. Entonces, básicamente estamos trabajando con hongos entomopatógenos y con los llamados nematodos entomopatógenos. Repito, además de los injertos también, injertos en parientes silvestres, injertos en donde, bueno, un injerto está constituido básicamente de la unión de dos o más plantas, en este caso de dos, de una parte que se llama patrón, que es la parte inferior, y el injerto, que es la parte superior. Entonces, unimos esas dos plantas y formamos una sola, ese es el injerto. Bueno, lo que se busca es la resistencia, en este caso a plagas y enfermedades, considerando que el patrón o la base del injerto es resistente, tolerante, generalmente es una planta silvestre o una planta pariente de cultivos, pero silvestre, ¿no?, con mayor resistencia. Es una técnica muy trabajada desde hace más de 100 años en el mundo, principalmente los orientales. Desgraciadamente en el continente americano en general ha llegado un poco tarde, en México pues más tarde, y la mayoría de las compañías que desarrollan injertos son compañías extranjeras, y entonces es caro a esta técnica. Nosotros estamos desarrollando tecnología de injertos pensando en los pequeños productores, pensando en los huertos de traspatio, a nivel de invernaderos, en pequeñas áreas. No quiere decir que no se pueda implementar más allá, pero hacer injertos con hortalizas pues no es tan sencillo, y pensar en miles de hectáreas pues menos, ¿no? Entonces va enfocado incluso a nivel mundial en pequeñas áreas. Nosotros consideramos que la agricultura mexicana tiene esa característica, pequeñas áreas, pequeñas superficies donde pueden ser cultivadas de esta forma, ¿no?, con injertos de una manera más natural y reducir el uso de químicos. En la parte de hongos entomopatógenos tenemos ya algunos aislamientos o cepas de hongos potenciales para el control, por ejemplo, de Bactericera coquerelli, que es la paratriosa del jitomate, del chile, de la papa, y está disponible el hongo para producirse. Bien, incluso esta parte de entomopatógenos ha tenido financiamiento externo. Así es, uno de esos proyectos fue financiado por la COFUPRO y el gobierno del estado, a raíz de una petición de un grupo de productores de Zarzamora de los Reyes. Ellos tienen una empresa, un laboratorio, en su grupo, un laboratorio de producción de hongos entomopatógenos para el control de plagas. Y nos pidieron si les podíamos hacer una búsqueda, una exploración de hongos nativos, de aislamiento nativos, lo cual es muy importante porque ya están adaptados a las condiciones locales, a diferencia de los productos comerciales que pueden venir de Colombia, de Estados Unidos, etcétera. Entonces,
muchas veces fracasan porque no están adaptados a esas condiciones climáticas. Son organismos vivos que requieren ciertas condiciones para su desarrollo, en el caso de los microorganismos. Entonces sí encontramos una gran diversidad en la zona esta de Los Reyes, de hongos, tanto de clima cálido como de clima frío. Una gran diversidad, por cierto, en poco tiempo. Y aquí lo que quiero enfatizar es que varios de estos hongos fueron aislados de regiones naturales. Exploramos áreas agrícolas, como el Valle de los Reyes, con un alto impacto de plaguicidas, y áreas más naturales, como boscosas o los chorros del Baral, en donde encontramos una gran diversidad de estos hongos, lo cual nos lleva a pensar que la conservación de áreas naturales es de gran importancia para conservar estos organismos benéficos que muchas veces ignoramos. Entonces, es una muestra de que las áreas naturales son de gran importancia, y otra vez el trabajar con la naturaleza es esto, ¿no? Sí, ¿el CIDIR tiene alguna colección de hongos entomopatógenos que se tuvieran disponibles para probar en diferentes cultivos? A lo que me refiero es, ¿tenemos una colección en el CIDIR de entomopatógenos? Bueno, tanto así como una colección, es muy difícil establecer una colección. De hecho, no en muchos lugares existen colecciones, ¿no? Como en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por ejemplo, pues es la más grande del mundo, se requieren muchas condiciones para tenerla. Sin embargo, sí hemos hecho el esfuerzo de conservar algunos de los aislamientos más promisorios, y sí tenemos varios de ellos, de las especies Beauveria bassiana, los que conozcan de estos términos, Metarrhizium. También tenemos nematodos entomopatógenos. Actualmente tenemos 3 especies de nematodos entomopatógenos, 2 de ellas también aisladas de los chorros del Baral. Entonces, estos organismos también tienen un gran potencial, los hongos entomopatógenos, principalmente porque son inocuos al ser humano, totalmente inocuos, y a otros organismos, pero también porque matan rápidamente a los insectos, lo cual es muy deseable por los productores, de que pues dejen de causar daño los insectos en sus cultivos. A diferencia de los hongos, que son un poco más lentos y más dependientes de las condiciones ambientales. Bien. ¿Y lo que se refiere al control biológico por conservación, doctor? Bueno, esa es otra parte que estamos trabajando en el CIDIR, sobre todo porque es el control biológico más natural. De las 3 estrategias que se mencionaron, es el control biológico por incremento, que ya existe en grandes laboratorios y es comercial, de varias especies, pero nunca son todas las especies benéficas, no se han podido multiplicar todas. Queda el otro, el de control biológico de plagas introducidas, que ese se hace únicamente a nivel nacional, a nivel de países incluso, es muy caro, es más con un fin social totalmente, y el otro por conservación. Ha tenido muy poco desarrollo, nosotros estamos empeñados en eso, hemos hecho trabajos muy, muy satisfactorios, y ahorita tenemos uno precisamente con la planta que se llama Asclepias curasábicas, que es una planta que alimenta, le llaman venenillo por aquí regionalmente, entre otros nombres. Es una planta donde se alimenta la mariposa monarca, quizás sea por lo que es más conocida, pero nosotros encontramos una gran diversidad de otros insectos que se alimentan de ella, pero sobre todo de enemigos naturales, es decir, catarinitas, depredadoras, parasitoides, que se alimentan de esos insectos fitófagos y que pudieran eventualmente controlar a otros insectos que sí son plaga. Entonces tenemos ese trabajo con resultados muy satisfactorios. Falta mucho que hacer todavía. A esto le denominamos conservación de hospederos alternos para el incremento de enemigos naturales de plagas. Entonces lo evaluamos en cítricos, por ahí en las cápsulas se vieron algunos racimos de limón persa de la región, y realmente se logró reducir sustancialmente el uso de plaguicidas en ese cultivo durante un año. Los rendimientos fueron satisfactorios, lo que falló fue el precio del limón. Bajó muchísimo y entonces ya no fue problema del control biológico, sino de los precios de mercado del producto, pero la producción la hubo, y con un bajo uso de químicos. Entonces, este tipo de estrategias de control biológico es lo natural, simplemente estudiarlo, evaluarlo, ¿verdad? No vayamos a producir una plaga, sino que sean insectos que estemos seguros de que no van a causar problemas en otro cultivo. Este es un ejemplo de ello, hay otros que hay que estudiarlos más. Muy bien.
¿Cuál sería la perspectiva de este tipo de estudios, de este tipo de trabajos, de este tipo de investigación en la región y en el CIDIR? O sea, en la región como una región productiva que está enfocada fundamentalmente a cuestiones de tipo agrícola, aunque también no dejamos de ver algunos aspectos de tipo forestal o de tipo de interés médico que existe aquí en la región a raíz de lo que mencionabas con lo del dengue. Entonces a mí me gustaría ver cuál es la perspectiva de este tipo de trabajos, tanto en la región como zona productiva, como ecosistema, y desde el punto de vista de nuestro centro, como centro de investigación y también como un centro de formación de recursos humanos. Claro que sí. Bueno, la perspectiva del control biológico de plagas, de insectos nada más, es muy amplia, sobre todo si consideramos la problemática medioambiental actualmente, el cambio climático. Cada vez están apareciendo nuevas plagas. Únicamente en el cultivo de los cítricos hay unas 2 o 3 plagas que se han introducido en los últimos años del extranjero. Y viene otra plaga también, que es el piojo harinoso del hibiscus. Es una plaga que ataca como a 300 especies de plantas y hay campañas gubernamentales para control de ella. Obviamente en estos insectos el control biológico es fundamental, hace falta mucho estudio. Hay muy poca gente trabajando con esto en investigación. Es necesario entonces la formación de recursos humanos para atacar estos insectos. Cada vez se ha visto que menos gente ingresa a las escuelas de las áreas biológicas y entonces no es la excepción en la entomología. Hace falta la formación de recursos humanos. Repito, es muy amplia el panorama, incluso las fuentes de empleo, por qué no decirlo, para este tipo de actividades del control biológico. ¿Sí? Sobre todo en esta ciénega de Chapala, que es un ejemplo de una agricultura moderna, altamente tecnificada, en donde ese desequilibrio en las poblaciones vegetales y animales es necesario, mediante el control biológico por conservación, por ejemplo estas clepias, pues introducirla en esos sistemas de alguna manera, incorporarla, pero no nada más pensamos en las ciénegas, sino también en las regiones aledañas, las regiones cerriles, que también ahí se cultiva y que quizás sean regiones más pobres, ¿verdad? Pero es necesario también enfocar, estas estrategias, aplicarlas a esas regiones, ¿por qué no en cultivos de traspatio, que hace falta motivar esa producción, ¿verdad? La agricultura periurbana que le llaman también es un nicho de oportunidades. Es muy amplio, poca la gente trabajando, no hay muchas empresas que produzcan organismos de control biológico y sobre todo diversidad. Entonces hay mucho para todos los ámbitos, tanto el comercial como el técnico, para del desarrollo del control biológico en Michoacán. Repito, hay muy pocos investigadores en estas áreas, entonces hay mucha problemática y entonces la perspectiva es muy amplia, ¿no? Y en relación a la formación de recursos humanos, en este caso tenemos una maestría en producción agrícola sustentable, tenemos dos doctorados en línea, uno en cuestiones paisajísticas y otro en cuestión de biotecnología. O sea, parte de lo que estamos abordando hoy están integrados en estos programas de estudios a nivel de maestría y nivel de doctorado, sobre todo refiriéndome al de producción agrícola sustentable a nivel maestría y al de paisajística a nivel de doctorado. Claro, en el caso de la maestría tenemos un curso de manejo fitosanitario de agroecosistemas que incluye la entomología, la fitopatología y el control de malezas, que es también muy importante para la cuestión de plagas. Por supuesto está la formación de recursos humanos en el área, no nada más entomológica, sino también fitopatológica, y en el doctorado en conservación del medio ambiente, aunque no es un doctorado con cursos obligatorios, eventualmente se pueden impartir, básicamente son las tesis. Quiero mencionar que recientemente nos aprobaron un proyecto a largo plazo, lo que le llaman cátedras CONACYT, se incorporaron 3 nuevos doctores al CIDIR y precisamente el trabajo es aprovechamiento y caracterización y aprovechamiento de plantas silvestres útiles de la región noreste de Michoacán. Entonces, ahí necesitamos incorporar formación de recursos humanos
y repito, es a largo plazo, 10 años, y entonces ahí va a haber mucho trabajo para precisamente identificar una serie de elementos que podamos ir incorporando y a la par pues, conservar esos recursos naturales que tenemos, por ejemplo el camote de cerro, ¿verdad? Que es súper valorado, pero está súper explotado también. Entonces hay mucho desconocimiento de cómo conservar ese recurso, muchos insectos benéficos, entomopatógenos que están también ahí. Repito, en las áreas agrícolas es muy difícil encontrar esos organismos benéficos porque ya han desaparecido por el uso excesivo de productos químicos. Entonces necesitamos irnos a las partes naturales, pero a la par conservarlas también. Entonces con estos proyectos y la incursión de estos alumnos es como podemos avanzar. Muy bien. Yo creo que un aspecto también importante dentro del desarrollo del trabajo de investigación es que se van generando una serie de conocimientos que permiten dar asesoría a los productores. A mí me gustaría que nos comentaras un poco más de esto, doctor. Así es, Jaime, pues una de las misiones del centro es esa, ¿no? De, al final de cuentas, transferir el conocimiento a los productores, también el conocimiento científico, divulgarlo, ¿verdad? A los mismos estudiantes para la formación de lo real, de lo local, pero también eventualmente en algún momento tendrá que vincularse con los productores, ¿verdad? Divulgarlo con ellos para que se aplique. En medida de nuestras posibilidades podemos participar con concursos para productores, para técnicos, capacitación de técnicos, y en esa medida podemos ir avanzando para asesorías incluso también del control de plagas, identificación correcta de los insectos, que repito, muchas veces se confunde a una catarinita benéfica con una catarinita perjudicial o plaga, ¿verdad? Entonces todos esos aspectos son muy importantes. Repito, la agricultura y el control de plagas es uno de los elementos que requieren más recursos, en donde se aplican más dinero, el control de plagas y enfermedades. Entonces, pero mal hecho. Entonces se está tirando mucho dinero, eso deben saber los productores, se está desperdiciando mucho recurso por no, apoyarse en el conocimiento. En este caso, el CIDIR, estamos para eso en la medida de nuestras posibilidades, pero pienso yo que es de suma importancia continuar con esto, ¿no? Muy bien, como señalaba, doctor, es un tema muy amplio que difícilmente se cubre en un programa de televisión con 1 hora de duración. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad de realizar programas subsecuentes en lo cual podríamos abordar temas específicos, inquietudes específicas. A mí en lo particular, ayer que platicábamos en relación al programa, me surgieron muchas inquietudes que creo que harían un programa muy interesante, como lo que comentábamos en relación al problema del dengue aquí en la región. Creo que son aspectos importantes que se nos quedan pendientes y que son motivos de otra plática, de otro programa, en la cual tenga usted una participación importante. A continuación, yo quisiera pasar a la sección correspondiente de datos interesantes de nuestro instituto, hechos históricos, así como algunos acontecimientos ocurridos en nuestro centro. Recuerden que esta sección está a cargo de mi compañera, la licenciada Elizabeth del Río Núñez. El Comité de la Región Lerma-Chapala, que coordina el CIDIR, dio inicio a las actividades relacionadas a la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología el 16 de octubre pasado, con la apertura de la Feria de Ciencia en el Auditorio Municipal de la ciudad de Cojumatlán de Regules. La inauguración estuvo a cargo de la ciudadana presidenta municipal de Cojumatlán, Ana Lilia Manso Martínez, el rector de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, el licenciado José Eduardo Sahagún y la doctora Hortensia Gabriela Mena Violante, directora del CIDIR Michoacán. De igual manera se tuvieron los trabajos el viernes 17 en el municipio de Pajacuarán. Los días 21, 22 y 24 de octubre estaremos atendiendo a los estudiantes en las instalaciones de nuestro centro.
Profesores y alumnos del CIDIR acudirán al 6º encuentro de la Red de Medio Ambiente y 2º Congreso Internacional de la Red de Medio Ambiente, que este año lleva por nombre la investigación en medio ambiente para la construcción del desarrollo sustentable, a celebrarse en la ciudad de Oaxaca del 22 al 25 de octubre. El objetivo de este evento es el de reunir profesionistas, académicos e investigadores interesados en el medio ambiente. Este congreso bianual es organizado por la Red de Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con centros de investigación y en asociación con algunos organismos relacionados con el medio ambiente. Si usted tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros o bien visita nuestra página web, cuyas direcciones son www.cidirmich.ipn.mx o al correo electrónico difusión.cidirmich@ipn.mx. Además, recuerde que los programas anteriores los puede ver en la página del CIDIR. Buenas tardes. Bien, por el día de hoy es todo. Gracias, Elizabeth. Gracias, doctor Hipólito. Gracias. Atrás de cámaras, nuestro compañero y productor del programa, maestro Fabián Villalpando Barragán. Nuevamente, Fernando, muchas gracias por tu apoyo. Personal del canal TVC Jiquilpan, canal 34. Agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que pasen una buena tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.